Ok, muy bien. Vamos a retomar nuestro tema, por fin, después de estos dos paréntesis que abrimos, los paréntesis preliminares consideramos necesarios para comprender de manera correcta este tema de los espacios generados, ¿verdad? Y la terminología que involucra. Por ejemplo, en determinado momento nos vamos a preguntar, nos vamos a cuestionar sobre si cierta lista o conjunto de vectores genera todo el espacio vectorial. Y para eso se necesita uno de los dos paréntesis que hablamos anteriormente. Muy bien. El esquema que tenemos para desarrollar nuestro tema de espacio generado es el siguiente, ¿verdad? Donde aparecen varias directrices por tratar, ¿verdad? Y que podemos inmediatamente considerar. Vamos a comenzar, ¿verdad? Puntualizando los requisitos que se necesitan para obtener un espacio generado. Entonces, al igual que para las combinaciones lineales, los requisitos que necesitamos aquí son un espacio vectorial sobre un campo K, un espacio vectorial V sobre un campo de escalares K. 2. Una lista de vectores V1, V2, VR en el espacio vectorial V. Sin embargo, en cuanto a escalares se refiere, esta vez vamos a ocuparlos todos y no solo una lista de escalares como ocurría para combinaciones lineales. Entonces vamos a necesitaremos todos los escalares de K. Entonces, estos son los requisitos. Ok. ¿Qué es el espacio generado? Muy bien, tenemos aquí el concepto. Vamos a leerlo. Espacio generado. El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores en la lista dada, ¿sí? Dice, el conjunto de todas las combinaciones lineales de una lista de vectores V1, V2, VR en el espacio vectorial V se llama espacio generado de esa lista de vectores y se denota de esta forma, ¿sí? Se denota de esta forma. Gen por generado sub K de los vectores. Pueden tomarse paréntesis redondos aquí o pueden tomarse llaves también, como aquí. Esta es otra notación para representar el mismo objeto, ¿sí? Okay. Observaciones importantes. Esta es la notación. ¿Sí? Pueden ser llaves o pueden ser paréntesis redondos, dependiendo de lo que ocupemos. Ok, vamos a pasar a algunas observaciones importantes acerca de este conjunto, ¿sí? Luego después vamos a ver algunos ejemplos y finalmente nos vamos a dirigir a esta
cuestión, dónde aparecen. La vamos a posponer hasta el final. La vamos a dejar hasta el final, ¿sí? Entonces, observaciones importantes. Espacio generado. Número 1. El conjunto número 1. El conjunto, el espacio generado, ¿ok? El espacio, vamos a ponerlo así, el espacio generado, ¿sí? Es un conjunto de vectores de V. ¿Sí? Porque es un conjunto de combinación, de todas las combinaciones lineales, pero cada combinación lineal es un vector. Entonces, es un vector de V, es un conjunto de vectores, ¿sí? Conjunto de vectores de V, del espacio vectorial V. ¿Ok? De modo que, por supuesto, gen va a ser un subconjunto de mi espacio vectorial V. Está contenido. Número 2. Cada elemento de gen sub k de V1 hasta Vr es obtenido como una combinación lineal de la lista de vectores V1, V2, Vr. ¿Sí? 3. No solamente este conjunto está contenido en V como un conjunto por sí solo, sino además es un subespacio vectorial. De V, ¿sí? Es decir, en otras palabras, satisface las tres condiciones para subespacio, ¿sí? Que son el vector 0, el neutro de V, es un elemento de este conjunto, de este espacio de gen K de V1 Vr, ¿sí? 2. La operación suma y la operación multiplicación por escalar son cerradas. Ok.
Otra observación. Cuatro. Algunas veces ocurre que el espacio generado por esta lista de vectores es igual a todo el espacio vectorial V. ¿Sí? En tal caso, decimos que V está generado por la lista de vectores V1 hasta VR, o bien decimos que la lista de vectores V1 VR genera todo V, todo el espacio vectorial V. Muy bien. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, sean V1 igual al vector 1, 0 y V2 igual al vector 0, 1 en V igual a R2. ¿Sí? En este caso, entonces, espacio generado sobre R de estos vectores es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. ¿Sí? Ajá. Pues resulta, en este caso, que este espacio precisamente es todo R2. ¿Sí? Es decir, los vectores canónicos 1, 0 y 0, 1 generan todo R2, todo el plano cartesiano. Muy bien. Es claro, esta igualdad es clara, una inclusión, por supuesto. Es claro que el espacio generado por estos vectores está contenido en el plano cartesiano, pero además todo R2 está contenido en el espacio generado por estos dos vectores, en efecto. Sea XY cualquier elemento del plano cartesiano, entonces XY es igual a X veces 1, 0 más Y veces 0, 1
y por lo tanto el enunciado de pertenencia para el conjunto en cuestión ¿verdad? Evaluado en XY es verdadero. Ese enunciado es verdadero, por lo tanto este elemento genérico de todo el plano cartesiano pertenece a nuestro espacio generado por estos dos vectores. ¿Okay? Por eso decimos que esta lista de estos dos vectores generan todo el plano cartesiano. Muy bien. Otro ejemplo. Sean ahora CAB el conjunto de las matrices de tamaño 2×2 y sean V1 esta matriz, V2 esta otra matriz y V3 esta otra matriz. Una lista de vectores en este espacio vectorial. Entonces, ¿verdad? El espacio generado por estas tres matrices, ¿verdad? Es igual a el conjunto de todas las matrices que se pueden escribir como una combinación lineal de estas tres matrices, ¿sí? Ahora, si desarrollamos este lado de la igualdad, esta que tenemos aquí, entonces obtenemos que A es de la forma A, B, 0, C. Es decir, es triangular superior. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el espacio generado por estas tres matrices es precisamente el conjunto de las matrices triangulares superiores de tamaño 2×2 con entradas en los números reales. ¿Okay? Un ejemplo más. Sean V igual al conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 5 y sean V1 igual a V0 igual a 1, V1 igual a 1 a X, V2 igual a X cuadrada, V3 igual a X cúbica, V4 igual a X cuarta y V5 igual a X quinta. ¿Sí? Entonces, el espacio generado por estos 6 vectores de este espacio vectorial que tenemos aquí, ¿sí? Es precisamente, por definición, es precisamente la colección de todos los polinomios P que se pueden escribir como combinación lineal de estos 6 vectores, a saber, P de la forma A0, A1X, A2X cuadrada, A3X cúbica, A4X cuarta, más A5X quinta, donde cada coeficiente es un número real, ¿sí? Entonces este es precisamente el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 5. Es decir, en este caso, el espacio generado por estos 6 polinomios es precisamente el espacio vectorial
de todos los polinomios de grado menor o igual a 5. Entonces, en este caso decimos que la lista de vectores que tenemos aquí es una lista de vectores que genera todo el espacio vectorial que tenemos aquí. O bien, el espacio vectorial de los polinomios, es decir, vamos a ponerlo así, es decir, el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual a 5 está generado por la lista de vectores x, x cuadrada, x cúbica, x cuarta, x5, x5. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a considerar la otra directriz para finalizar el desarrollo de este tema, que consiste en averiguar dónde aparecen los espacios generados, ¿sí? Entonces, ok, la respuesta es similar a la correspondiente para las combinaciones lineales. En otras palabras, los espacios generados pueden aparecer en los conjuntos solución de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? De hecho, entonces, si recordamos, en una ocasión en el salón de clase ilustré los tipos de soluciones que puede tener un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, arrojando tres hojas al aire para ilustrar todas las posibles soluciones de tres planos cortándose en el espacio. Una de estas posibilidades consistía en que el conjunto solución fuera todo el plano o toda una línea recta. Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones lineales y obtenemos infinitas soluciones, escribimos la solución genérica con variables libres. La libertad que tienen esas variables libres, en realidad escalares, ¿verdad?, nos generan todo un plano o toda una recta, etc. Y decimos que el conjunto solución es el espacio generado de esos ciertos vectores directores. Muy bien. Vamos a ilustrar todo esto que acabamos de decir con un ejemplo concreto. Okay, supongamos que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿dónde aparecen los espacios generados? La respuesta es en los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Okay? Consideramos este sistema de ecuación lineal llamado homogéneo porque el vector de términos independientes es precisamente un vector nulo, ¿sí? Entonces, este sistema de ecuaciones, si lo escribimos en su forma de matriz aumentada, obtenemos lo siguiente, ¿sí? Obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Ahora, aplicando el método de Gauss-Jordan, por ejemplo, o de eliminación gaussiana, pero vamos a aplicar Gauss-Jordan para que sea más preciso en cuanto a la búsqueda de las soluciones posibles para este sistema, ¿sí? Entonces, si después de aplicar algunas operaciones de renglón, ¿sí?, nos damos cuenta que obtenemos la siguiente.
¿sí? Esto quedó muy amplio. Vamos a ponerlo así para que se aprecie todo el procedimiento, ¿sí? Entonces tenemos aquí la operación de renglón que anula, con este pivote anula estas dos entradas para que me quede 0 aquí. Nos resulta estos tres vectores renglón. Después entrada que es un 3 lo convertimos en 1 dividiendo por 3, ¿verdad? Entonces nos aparece esta expresión y simplificando obtenemos esto. Llegamos a que tenemos un vector renglón de puros ceros, lo cual significa que entonces el sistema tiene un número infinito de soluciones, ¿verdad? Vamos a recuperar las ecuaciones aquí, ¿sí? Al recuperar las ecuaciones aquí, obtenemos lo siguiente, ¿sí? Miren, vamos a escribirlo. Vamos a recuperar las ecuaciones. Entonces tenemos x menos 5 tercios de z igual a 0, y menos 1 tercio de z igual a 0, y 0 igual a 0. Vemos que esta ecuación no contribuye con mucha información, por lo que la descartamos, pero las que sí contribuyen con información son estas dos, de las cuales despejando obtenemos lo siguiente: x igual a el positivo de 5 tercios por z, e y igual al positivo de 1 tercio por z, ¿sí? Donde z es una variable libre. Entonces tenemos un número infinito de soluciones. Infinitas soluciones, ¿ok? Entonces, la solución estaría dada entonces de x, y y z de esta forma. 5 tercios de z, 1 tercio de z y z, que podemos expresar de la siguiente forma. Factorizando z nos quedaría 5 tercios, 1 tercio y 1. Con z una variable libre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si z vale 3, z es igual a 3, obtenemos x, y y z igual a 5, 1 y 3. Como una solución al sistema homogéneo tenemos por acá arriba planteado. Muy bien, así podemos darle cada valor a z que queramos y obtener una terna de números reales que satisfacen el sistema de ecuaciones homogéneos. Muy bien. Bueno, esta expresión que tenemos aquí, que es la solución genérica, ¿sí? Precisamente corresponde, ¿verdad? Fíjense, como z es un escalar, corresponde a todos los múltiplos escalares, ¿sí?, de este vector director. Este vector, entonces, ¿verdad?, el conjunto solución del sistema está dado por esta forma, que es precisamente igual al espacio generado
por este vector director, ¿sí? Entonces aquí, al resolver estos sistemas de ecuaciones homogéneos, aparecen naturalmente los espacios generados. Muy bien. Perfecto. Ahora, respecto a la definición de espacio generado, podemos profundizar en lo siguiente, ¿sí? Si V1, V2 y VR, elementos de un espacio vectorial V, es una lista de vectores en V, ¿sí? Entonces, siempre se cumple, como lo hemos dicho antes, que el espacio generado de esa lista de vectores es un subconjunto de V. De hecho, más que un subconjunto, es un subespacio del espacio vectorial V, ¿sí? Luego, también hemos observado que algunas veces se obtiene la igualdad. La igualdad de conjuntos. Gen es igual a B. Y en tal caso decimos que esta lista de vectores genera todo el espacio vectorial, o que un conjunto generador del espacio vectorial V es precisamente esta lista de vectores que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, cuestiones como ¿qué lista de vectores? Entonces así, cuestiones como ¿qué lista de vectores genera todo R2? ¿Qué lista de vectores genera todo R3? ¿Qué lista de vectores genera las matrices de tamaño 2×2? ¿Sí? ¿Y qué lista de vectores, por ejemplo, genera todo el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 4? Son cuestiones que tienen sentido ahora y que podemos responder fácilmente porque conocemos para cada caso los vectores canónicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué lista de vectores genera todo R2? Pues precisamente esta lista de vectores. ¿Qué lista de vectores genera todo R3? Pues precisamente esta lista de vectores, ¿sí? Hay más, por cierto, pero esta es la canónica, ¿sí? Hay más listas de vectores que generan a estos espacios vectoriales, pero ahorita estamos dando solamente los canónicos, ¿sí? Los naturales, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, ¿qué lista de vectores genera las matrices, decíamos, de tamaño 2×2? Pues la lista siguiente. Vamos a colocar V1 como la matriz cuya entrada en la primera posición es esta, V2 es esta otra que tenemos aquí, V3 es esta otra y V4 es precisamente esta otra matriz. Entonces, toda matriz A de tamaño 2×2 con entradas, digamos, números reales, es precisamente una combinación lineal de estas que están aquí. ¿Cuál combinación? Pues la más natural. A por V1 más B por V2 más C por V3 más D por V4. ¿Sí? Ahora, ¿qué lista de vectores
genera todo el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 4 en R, con coeficientes en R. Pues precisamente la lista de vectores sería B1 igual a B0 igual a 1, B1 igual a X, B2 igual a X cuadrada, B3 igual a X cúbica y B4 igual a X cuarta, ¿sí? Pues todo polinomio a 0, pues todo polinomio en este conjunto es de la forma que tenemos aquí. ¿Ok? Aquí está. Perdón, no se apreciaba, pero aquí está. Todo polinomio lo podemos escribir de esta forma. Entonces, todo polinomio es una combinación lineal de estos 5 vectores. Entonces, por eso decimos que estos 5 vectores generan a este espacio vectorial. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, estamos tomando cualquier elemento y lo estamos expresando como combinación lineal de los vectores que están dados aquí. Entonces, por lo tanto, si nos preguntan, si dada, vamos a ponerlo así, si dada una lista de vectores V1, V2 hasta VR en V, en el espacio vectorial V, ¿sí? Nos preguntan si el espacio generado es todo el espacio vectorial, ¿sí? Todo, puesto que este siempre es subconjunto del total, entonces nuestro trabajo se reduce. Entonces, nuestro trabajo se reduce a probar que V está contenido, a que el espacio vectorial total está contenido en el espacio generado por estas listas de vectores, ¿sí? ¿Ok? Y para realizar esa tarea, ¿sí?, es que utilizamos la técnica de prueba modus ponens. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a finalizar nuestro desarrollo del tema con 3 ejemplos. 3 ejemplos, ¿verdad?, relacionados con esto último que acabamos de decir. Entonces, primera pregunta. ¿Es cierto o falso que la lista de vectores, esta que tenemos aquí, genera todo R2? ¿Ok? La respuesta aquí es falso. Y para verlo, notemos lo siguiente.
observemos que toda combinación lineal en estos dos vectores ¿sí? Se puede simplificar a lo siguiente, ¿sí? 2 veces a por 2 menos 5 más b por 2 menos 5, es decir, 2a más b por 2 menos 5. O sea, en realidad tenemos solamente un vector porque este es un múltiplo escalar de este otro. En realidad todos los vectores son paralelos, ¿verdad? Y no pueden generar todo el plano cartesiano. Se trata de solamente un vector, ¿sí? Y un múltiplo de él, ¿sí? ¿Sí? Entonces no pueden generar todo el plano cartesiano, ¿sí? El espacio generado por esos dos vectores es precisamente el espacio generado por un solo vector, y el espacio generado por un solo vector es únicamente una línea recta que pasa por el origen, ¿verdad? Entonces tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Tenemos el vector 2, menos 5, ¿sí? Y entonces el espacio generado por ese vector son todos los múltiplos escalares, ¿sí? De ese vector director, ¿ok? Este es el espacio general. No puede ser todo R2, solamente es una recta que pasa por el origen, por cierto, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo número 2. ¿Es cierto o falso que la lista de vectores, esta que tenemos aquí, genera todo R2? En este caso, es claro que, ¿verdad? Que el espacio generado por estos tres vectores ¿verdad? Está contenido en todo el plano cartesiano, ¿sí? Lo que deseamos probar es si la otra inclusión también se cumple, ¿sí? Entonces, por demostrar, bueno, la respuesta aquí es afirmativa. Esta lista de tres vectores sí genera todo R2. Entonces, vamos a proceder a probar que R2 está contenido en el espacio generado por estos tres vectores. ¿Ok? Entonces, utilizando la técnica modus ponens, ¿sí? Consideramos un elemento genérico fijo de R2 pero arbitrario, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos demostrar que, ¿verdad? El enunciado, vamos a llamar a este conjunto B, ¿sí? Entonces queremos demostrar que el enunciado de pertenencia de este conjunto B
evaluado en este punto es verdadero. ¿Sí? De esta forma probaríamos que este elemento, este vector, es también un vector elemento del conjunto B. ¿Sí? Y de esta forma, como este es arbitrario, entonces todos los elementos de R2 son combinación lineal de estos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es precisamente el enunciado de pertenencia al conjunto B? Es que un elemento está en este conjunto, en este espacio, si solo si es una combinación lineal de estos tres vectores. ¿Sí? Entonces, PV de V dice lo siguiente: V está en el conjunto B si solo si V es igual a una combinación lineal, si solo si V es igual a X por 0, 1 más Y por 3, 4 más Z por menos 1 menos 2. ¿Ok? Entonces, si solo si existen X, Y, Z escalares tales que V es combinación lineal de V1, V2 y V3. ¿Ok? Entonces, plantear esto que está aquí, desarrollar este lado de la igualdad, nos queda un sistema de ecuaciones lineales de esta forma que podemos resolver con Gauss-Jordan, ¿verdad? Aplicando operaciones de renglón y obtener esto, ¿sí? Donde después de recuperar las ecuaciones obtenemos X menos 2/3 de Z igual a 3 veces V menos 4 veces A sobre 3 Y menos 1/3 de Z igual a sobre 3. ¿Ok? Muy bien. Con Z una variable libre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tiene infinitas soluciones. Entonces, todo vector de la forma AB se puede escribir como una combinación lineal de los vectores V1, V2, V3. ¿Sí? Basta escoger un valor para Z. Por ejemplo, si Z es igual a 3, vamos a decirlo a 0, ¿sí? Z es igual a 0, entonces X, Y, Z es igual a 0. De este lado me quedaría A sobre 3 y acá me quedaría 3B menos 4A sobre 3 también. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el vector A, B sería de la forma, entonces, 3B menos 4A sobre 3 por el vector 0, 1 más A sobre 3 por el vector 3, 4 más 0 por el vector menos 1 menos 2. ¿Sí? Al desarrollar este lado nos damos cuenta que esto es igual a A, B. ¿Sí? Entonces se cumple. Entonces siempre es posible encontrar escalares, ¿verdad? Para que este vector se pueda escribir como una combinación lineal de estos dos. Entonces, la propiedad del predicado, o enunciado de pertenencia del conjunto B
evaluado en el vector a, b es verdadero y por lo tanto a, b pertenece al conjunto B. Así que todo R2 es igual o está metido en B. Por lo tanto es igual, ya que B está metido en R2. Muy bien. El último ejemplo que voy a desarrollar es calcular el espacio generado de dos vectores. Vamos a colocar aquí los vectores para ilustrar cálculo de estos vectores en R3. Entonces queremos calcular este espacio. Entonces, por definición, el espacio es precisamente el conjunto o la colección de todas las combinaciones lineales, ¿verdad?, de esos dos vectores. Es decir, esto es igual a todos los v, tales que v es igual a por 2 menos 1, 4, más v por 4, 1, 6, tal que a y b son números reales. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar esto? ¿Qué apariencia tiene? Sabemos que este es un subconjunto de R3, entonces tenemos el espacio de 3 dimensiones con ejes X, Y y Z, ¿sí? ¿Qué apariencia tiene este subconjunto de R3? ¿Sí? Entonces, ¿qué apariencia tiene? ¿Ok? Entonces, procedemos de la siguiente forma. ¿Ok? Planteamos el siguiente sistema. ¿Sí? Donde X, Y y Z son variables arbitrarias, ¿verdad?, elementos de R3, ¿verdad? Y luego simplificamos por Gauss-Jordan, ¿verdad?, hasta obtener la forma escalonada que tenemos aquí. ¿Sí? Ustedes pueden ir haciendo estas operaciones de renglón para llegar a este punto y darse cuenta de lo siguiente. Entonces, como primer renglón tenemos x sobre 6 menos 2 tercios de y, y aquí x sobre 6 también más 1 tercio de y después menos 5 tercios de x más 2y tercios más z. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Entonces este sistema tiene una solución si esto es igual a 0. Pero ahora, la igualdad de esta expresión a 0 nos da un plano. ¿Sí? Fíjense, menos 5 tercios de x más 2y tercios más z igual a 0. ¿Sí? Es esta expresión que está aquí. ¿Sí? Esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando multiplico por 3 o por negativo de 3, esta expresión nos queda lo siguiente, nos queda 5x menos 2y menos 3z igual a 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación de un plano en R3. ¿Sí? Entonces el espacio generado por estos dos vectores, que observemos, uno no es múltiplo del otro, ¿verdad?
porque ya lo sabemos, si un vector es múltiplo del otro, entonces los dos vectores caen en una misma recta y el espacio generado por ese vector director es precisamente la recta que pasa por el origen con esa dirección. Pero si los dos vectores, como en este es el caso, no son paralelos, no son múltiplos uno del otro, entonces tenemos dos vectores, ¿verdad?, distintos, ¿verdad?, con direcciones distintas, y entonces el espacio generado, ¿verdad?, como subconjunto de R3 tiene la apariencia de un plano en el espacio de 3 dimensiones que en este caso precisamente podemos visualizar aquí, ¿sí? Aquí tenemos el vector, ¿verdad?, 2 menos 1, 4, y aquí tenemos el vector 4, 1, 6, ¿sí? Y entonces el plano que generan ellos dos, el conjunto de combinaciones lineales que nos determinan estos dos vectores, precisamente todo un plano, ¿sí? Este plano es precisamente el espacio generado, ¿sí?, por esa lista de estos dos vectores. ¿Sí? Ok, perfecto. Con eso terminamos.